Sé que Dios está por mí y no me dejará jamás. Aunque ande en valle de sombra, conmigo está. Come on. Listen to me. Hay un clamor en el cielo. Escuchad su voz. ¿A quién enviaré y quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá? Tres, dos, uno, salta. Sí, Señor, yo iré, envíame a mí. Preciosos tus pies son preciosos, que van, que anuncian la paz. ¿A quién enviará? Escucha su voz. Preciosos tus pies son preciosos, que van y anuncian la paz. Yeah, listen to me. Are you ready? Vamos a saltar. ¿Están listos? 3, 2, 1, salta. Are you ready? Escucha esto. This is the Capello style. Yeah. Para toda la gente acompañando a Jay-Z en avivamiento se disfruta así. Yo oigo tu voz, te sigo mi Dios, saltando bien alto yo iré, Señor, encendido. Avivado, da un giro y vuelta para todo lado. Da un paso hacia el frente, levantando las manos. 3, 2, 1, salta. Y dice, come on, listen to me. Vamos, are you ready? Yeah. Cargando con mis calles. Anunciando la paz a cada lado que vas. ¿Y dónde están esas voces, avivamiento? Avivamiento. No te calles. ¡Aleluya, vamos! Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿Me amas? El versículo para memorizar está en Juan, capítulo 21, versículo 16, que dice:
Volvió a preguntarle, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. El mensaje es, servimos a Dios cuando cuidamos de los demás. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te hace la misma pregunta una y otra vez? Tal vez pensaste, ¿no escuchó acaso mi respuesta? 3 veces le hizo Jesús a Pedro la misma pregunta. Pedro estaba muy inquieto. Me voy a pescar. Les dijo a los demás discípulos. Por lo menos al pescar estaría haciendo algo. Había pasado algún tiempo desde que Jesús había resucitado. Ya se les había aparecido a los discípulos 2 veces desde su resurrección. Era maravilloso verlo y saber que estaba vivo. Jesús no le había dicho nada a Pedro por haberlo negado 3 veces. Pero Pedro todavía estaba muy avergonzado por lo que había hecho. Le había pedido perdón a Dios, pero tal vez pensaba que Jesús ya no le tenía confianza. ¿Sabrían los demás discípulos que había negado a Jesús? ¿Sabría Jesús lo arrepentido que estaba? Algunos de los discípulos decidieron ir a pescar con Pedro. El sol ya se estaba ocultando, así que subieron al barco de Pedro y comenzaron a navegar. Se quedaron pescando toda la noche, pero no lograron pescar nada. ¡Qué desperdicio de trabajo de toda una noche!, tal vez pensó Pedro. Muy temprano en la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol, se dirigieron a la playa sin un solo pescado. Al acercarse a la orilla, vieron a un hombre. El hombre les preguntó, ¿pescaron algo? Los discípulos respondieron. No pescamos nada. El hombre les dijo, Lancen la red por el lado derecho del barco y pescarán algo. Tal vez los discípulos deseaban agradar al hombre o tal vez querían intentarlo una vez más. No sabemos cuál fue la razón, pero hicieron lo que el hombre les había dicho. Inmediatamente sus redes estaban tan llenas de peces que ni siquiera podían levantarlas para atraerlas hacia el barco. Entonces Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Pedro estaba feliz porque nuevamente podía ver a Jesús. Ya estaban muy cerca de la orilla, así que Pedro decidió no esperar. Saltó del barco y se apresuró a encontrar a Jesús. Los demás lo siguieron desde el barco. Al llegar a la orilla, vieron que Jesús había encendido el fuego. Estaba asando un pescado para que comieran juntos. Después de disfrutar del pescado y un poco de pan, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, ¿realmente me amas más que ellos? Pedro le contestó inmediatamente, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús entonces miró a los ojos de Pedro y le dijo suavemente, Cuida de mis corderos. Nuevamente Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba verdaderamente. Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó. Pedro, ¿me amas? Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se preguntaba si Jesús ya no le creía. ¿Y por qué le había hecho esa pregunta 3 veces? ¿Era porque Pedro lo había negado 3 veces? Pedro se sentía triste porque Jesús le había preguntado 3 veces lo mismo. Con el corazón cargado de tristeza, Pedro le contestó. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Otra vez Jesús le dijo. Cuida de mis ovejas. Finalmente Jesús le dijo a Pedro. Sígueme. Pedro se dio cuenta de que Jesús lo había perdonado. Sabía que Jesús todavía quería que lo siguiera. ¿Por qué Jesús le hizo esas preguntas a Pedro en frente de los demás discípulos? Jesús quería que supieran que lo había perdonado. Deseaba también enseñarle a Pedro una lección de paciencia, compasión y perdón. Pedro necesitaría ser paciente, perdonador y compasivo en el futuro. Jesús también desea que sepamos algo especial. Hay una sola cosa que debemos hacer para seguir a Jesús y servirlo. Amarlo con todo nuestro corazón. Y cuando amemos verdaderamente a Jesús, también cuidaremos de los demás.
Estamos aquí porque creemos que tú nos llamaste, Señor. Nos dijiste, sígueme, a ti solo seguiré, y tu voz conoceré. Me llamaste, mi Señor, y a ti solo seguiré. Vamos, los que son ovejas del Señor, díganselo a Él. Viernes le dijimos, el domingo, las ovejas del Señor oyen su voz. Si tú eres de ellas, levanta tus manos a Él y dile, Señor, es tu voz la que voy a oír. Hola chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes este tiempito para que podamos charlar sobre la enseñanza de hoy. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué vimos en el video? Vimos a Pedro, que tenía mucha vergüenza. ¿Y ustedes por qué creen que él tenía vergüenza? Sí, él había negado a Jesús. Entonces, como para no pensar en eso, para estar más distraído, se fue a pescar. Pero no tuvieron éxito, no pudieron pescar nada. Entonces, cuando volvieron, a lo lejos, vieron una persona que les dijo que tiraran la red hacia la derecha y así iban a poder pescar. De esa manera lo hicieron y tuvieron muchos peces. Cuando estaban volviendo, a lo lejos vieron que estaba Jesús asando un pescado para que ellos comieran cuando volvieran de su pesca. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo que sí. 2 veces más le hizo la misma pregunta a Jesús. ¿Y ustedes por qué creen que fue? Sí, fue porque Pedro lo había negado 3 veces. Y después de su renacimiento, Jesús quería personas que lo amen realmente y estén dispuestos a servirle. Nuestro amor a Dios tiene que ser desde todo nuestro corazón, teniendo nuestro tiempo de oración, buscando de su presencia. ¿Ustedes creen que Jesús le pediría a cualquier persona que cuide de sus ovejas? Yo no creo. Primero, deben amar al buen pastor, más que a cualquier otra cosa. De esa misma manera, nosotros tenemos que amar al Señor, para que Él deposite en nosotros una tarea que nos permita estar en su servicio, tener arrepentimiento, ser pacientes, cuidar a los demás y conocer todavía más la fe. Amén. Bueno chicos, yo los invito a que cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Señor nuestro, gracias te damos primeramente por este tiempo y esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que deposites en nosotros un corazón que te ame más que a nada, que siempre te dé el primer lugar. Queremos servirte y honrarte cada día de nuestra vida. Sé nuestra guía para cuidar a todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús, amén. Amén, chicos. Les mando un beso muy grande, les mando un abrazo y esperamos verlos muy prontito. Dios los bendiga. Come on. Listen to me. Hay un clamor en el cielo. Escuchad su voz. ¿A quién enviaré y quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá? Tres, dos, uno, salta.
silenciosos que van y anuncian la paz. Yeah! Listen to me. Are you ready? Vamos a saltar. ¿Están listos? 3, 2, 1, salta. Come on, come on, yeah. Yo iré. Y dice, envíame, vamos, yeah. Yo iré. Are you ready? Escucha esto. This is the Capello style. Yeah. Para toda la gente acompañando a Jay-Z en avivamiento se disfruta así. Yo oigo tu voz, te sigo mi Dios, saltando bien alto yo iré, Señor, encendido. Avivado, da un giro y vuelta para todo lado. Da un paso hacia el frente, levantando las manos. 3, 2, 1, salta. Y dice, come on, listen to me. Vamos, are you ready? Yeah. Anunciando la paz a cada lado que vas. ¿Y dónde están esas voces? ¡Avivamiento! Avivamiento. No te calles. ¡Aleluya! ¡Vamos! Que se escuche fuerte esa voz de alabanza para Jesús.